13C Radio. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. A ver, hagamos trivia. Mujeres que aparecen en la historia de Chile. A ver, desordenado lo voy a decir, ¿eh? Gabriela Mistral, obviamente, pero en temas así como de la independencia, doña Javiera Carrera, que bailaba la refalosa, Carmela Carvajal, de Prat, Inés de Suárez, de Valdivia, la sargenta Candelaria, y esto no lo había pensado, estoy haciendo como un brainstorming rápido, la sargenta Candelaria que se disfrazó de hombre para pelear. ¿Cuántas mujeres faltan en la historia de Chile? ¿Hubo mujeres en la historia de Chile que no han sido nombradas o sencillamente no hubo? Para conversar de este tema tan interesante estamos con María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, historiadora. Muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Quique, gracias por la invitación. Ya. ¿Hay mujeres en la historia que no aparecen o aparecen como also starring, además participaron siempre al lado de un hombre? Sí, mira, bueno, las que tú mencionabas de partida, no todas, aunque creas, de esas que mencionaste, aparecen en particular en los textos escolares de historia que actualmente se utilizan en los colegios del país. Hoy. Ya. Sí. Y para dar un contexto, en la universidad hicimos con un equipo de trabajo de egresados nuestros de licenciatura en Historia y Pedagogía y algunos investigadores, un estudio de estos textos escolares para ver qué mujeres aparecen en los textos, qué hombres también, cuántos aparecen y de qué manera. Ya. Y un tema es quiénes aparecen, pero yo creo que el problema principal no está en quiénes son mencionados, sino cómo son mencionados. Y ahí es donde uno podría sacar una mayor reflexión en el fondo, porque claro, tú acabas de mencionar a Inés Suárez, a Javiera Carrera, a Gabriela Mistral y la sargento Candelaria. De esas, la que es mencionada es Javiera Carrera. Las otras ya no están en los textos escolares, al menos en los que nosotros revisamos, que son los que están validados por el Ministerio de Educación para el sistema público. Ya, Javiera Carrera aparece como una protagonista. Ahí está el tema, en que si bien ella aparece... En la hermana de. Aparece efectivamente siempre como la hermana de, y además más bien en un lugar, uno diría como anecdótico. Claro. Es decir, siempre los textos se estructuran en función de un relato principal, el contenido, que a la larga es el que va a ir en la prueba también, y algunos recuadros que complementan esa información, que generan actividades, etcétera. Y normalmente ahí está Paula Jaraquemada para el caso de la también, independencia, claro. Y está Javiera Carrera, mencionada cada una 2 veces y con una imagen que las acompaña, que ayuda, por supuesto, al aprendizaje cuando está la imagen, pero aparecen más bien en el registro anecdótico que ellas participando del proceso. Y como tú decías, en general a Javiera Carrera se la reconoce por la canción de que bailaba la refalosa, que en realidad es una canción del siglo XX, y por haber bordado la bandera. Y uno lo que lamenta al final es que haya sido eso verdad o no, porque dicen que más bien es como parte de un mito, en realidad representa que ella participó en la confección de uniformes, de emblemas para la causa patria. En realidad ella participó mucho más activamente de toda la organización de la República. En 1814 cruzó la cordillera y estuvo 10 años en Argentina, los primeros años ayudando a sus hermanos a organizar el regreso a Chile. Esa parte y eso no aparece como que ella fue una de las que participó, pero no se le da un protagonismo activo dentro del relato. Pete, ¿y estos libros que ustedes revisaron son los libros que los estudiantes están utilizando ahora en Historia y Ciencias Sociales? Exacto, sí. De tercero básico a segundo medio, que es el periodo en el que se abordan relatos históricos. El resto es más bien de formación ciudadana o geografía. Qué chulo el ejercicio que hicieron, creativo. Es trabajo chino, porque vas primero contando nombres de hombres y de mujeres y luego haciendo un análisis más cualitativo, que finalmente es lo que a nosotros nos interesa. Hay una pregunta al final de fondo, en el último tiempo se ha trabajado un montón en historia de las mujeres. Hay muchos libros sobre historia de las mujeres y en la academia hay nuevas perspectivas que a la larga apuntan a que las mujeres apuntan un poco a demostrar que las mujeres siempre tuvieron participación activa en todos los procesos del pasado, porque nosotros tendemos a pensar que ahora hay más protagonismo y que antes las mujeres estaban relegadas, silenciadas en un rincón de la casa, sin poder opinar, y en realidad nunca fue así. O sea, no tuvieron roles oficiales, pero siempre han estado ahí, incluso en las guerras.
Ya, por eso te preguntaba si, ¿por qué hay que ser justo con los historiadores? Si hay que ser justo, es que de pronto no había mujeres y no tienen nada que mencionar sobre mujeres. O la pregunta es, había mujeres, pero los historiadores no lo contemplaron, teniendo en cuenta más que si uno revisa Villalobos, Góngora, Izaguirre, todos son hombres. Claro. Frías, Valenzuela, historiadoras mujeres aparecen hace poco, creo, o por mi ignorancia, tú sabes más, no sé, son más contemporáneas, pero todos los que escribieron la historia de Chile son hombres. Claro, es que es un tema de enfoque, justamente, porque la historiografía tradicional, que estaba escrita por hombres, además se enfocaba en acontecimientos que fueron protagonizados por hombres, y uno eso no lo puedes mentir. Nosotros no estamos proponiendo con la investigación que ahora establezcamos un cuoteo o una paridad y que aparezcan de la Junta de Gobierno. Claro, no nos vamos a poner a inventar la historia. Todas y todos. Efectivamente, y en ese sentido a veces la investigación un poco mal entendida y dicen, ay, ahora quieren cuotear la participación. No, si la historia es la historia y es así. Pero existen nuevos focos. Ha habido investigación que ha avanzado para demostrar que, aunque ellas no hayan sido presidentes o generalas o lo que sea, estuvieron ahí en otros roles, y eso nos permite valorar también de qué manera las mujeres han aportado a la construcción de la sociedad en todos los momentos del pasado. Pero pese a que se ha avanzado en el mundo académico, uno diría en ese sentido, en la historiografía como que eso no ha permeado en el texto escolar. Y los textos escolares, aunque sí hay que reconocerles que responden a cierta intención por fomentar perspectivas de género, lo siguen haciendo todavía como de una manera marginal y no replanteando el relato principal de la historia. Claro, no han sufrido, por ejemplo, lo virtuoso que ha sido Madame Curie, que existía el señor Curie y la Madame Curie, y la Madame Curie ahora es más famosa que el señor Curie, que pasó a ser el marido de Madame Curie. Ella es una de las que aparece mencionadas en el texto, pero todavía aparecen, ella por supuesto es una mujer extraordinaria, claro, pero no es la única. Entonces todavía suelen aparecer más bien como excepciones en realidad, y por eso a lo que uno apostaría es ojalá a fomentar, no tanto que a lo mejor pongamos más mujeres, no una cuestión solo de cantidad, sino de calidad, de cómo las presentamos involucradas dentro de esos procesos históricos. Sí, hay un episodio de la historia de Chile que es el voto femenino, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que tampoco se le ha sacado harta punta ese tema cuando se toca en ambiente escolar. Digo, pensando en el pensamiento crítico, más que decirle a los cabros y apréndanse cuándo fue la fecha, y oye, miren, oye, voto femenino, qué bueno para Chile, para la República. La pregunta es ¿por qué se demoró tanto el voto femenino? ¿En qué contexto mundial estábamos? Porque las mujeres en todas partes se demoró el voto femenino. Entonces, y ese es un hito súper importante. Sí, en ese sentido los textos han venido recogiendo más nombres. Aparecen algunas mujeres del siglo XX que son relevantes, y algunas organizaciones como el Partido Cívico Femenino, ahora se le menciona. Elena Cafarena. Están personajes como Elena Cafarena, justamente, Carmela Geria, Teresa Flores. Han aparecido nuevos protagonismos, pero muy del siglo XX. O sea, del siglo XX. Como dices tú, aparece esto, pero claro, pero no se muestra todo este proceso anterior, claro, que es finalmente el que lleva a que se logre el voto femenino, sin desmerecerlas a ellas, que obviamente son las que empujaron el carro en la última etapa. Hay muchas otras en los siglos anteriores que son finalmente las que fueron arando un poco el campo para que finalmente esto germinara. Claro, porque digo, sacarle punta es preguntarle a los niños y niñas que están en la sala, ¿por qué no había voto femenino? Claro. Y ahí uno empieza a revisar la historia, la literatura, lo que se escribía, cómo la historia lo escribieron los hombres, pero lo que dices tú, esto no es que un día alguien se despertó con ganas que haya voto femenino, es un proceso, y además que un proceso exitoso, que en esos tiempos ser exitoso en esos procesos era bastante una gesta. Claro, sí. Entonces, sí, yo veo que hay y es un poco a lo que llegamos como conclusión, aquí hay una intención por tratar de encaminar la enseñanza hacia allá, pero todavía parece un poquitito forzada, claro, como que no viene desde una perspectiva que realmente se replantee la historia como se ha venido escribiendo. Quizás falta investigación también historiográfica respecto a las mujeres, más historia, más biografía. O a veces la investigación que se ha hecho, porque se ha avanzado bastante y la mayoría son historiadoras, por supuesto las que escriben historia de las mujeres, historia del género, etcétera.
Claro, nos quedamos a veces mucho en el paper académico o en algunos libros de divulgación, pero que mantienen esta línea como una historia de las mujeres que es distinta a la historia en términos generales. Entonces como que la historia sigue siendo esa historia protagonizada por los hombres y aparte hay un subgénero que es el de la historia de las mujeres. Claro. Y no hemos sabido cómo pegar eso finalmente, que no es solamente pegarlo, es realmente incluir a la mujer en un solo relato. Claro, pegar, porque sí, tienes razón, porque es como en la mesa del pellejo, o sea, como... Vamos a contar una historia. Entonces, claro, la mesa ahora las vamos a invitar. Era como cuando los hombres comían con las mujeres y decían, ya, ahora vamos a conversar de política, mujeres fuera, saquen los coñac, los puros y vamos fumando y conversando de política y las mujeres fuera. Y eso es quizá una caricatura porque no todas las mujeres se iban fuera de ese salón. Claro, en el siglo XIX partieron estos salones literarios donde ellas eran las anfitrionas, pero siempre eran mujeres de élite, eran algunas. Pero finalmente, un poco usando la misma metáfora, las mujeres a principios del siglo XX, viendo estos clubes de Toby, en el fondo ellas también armaron su club, que era el club de señoras. Delia Mate, Inés Echeverría, formaron un club parecido al que tenían los hombres para ellas debatir de temas de política, contingencia. Eran pituca de vanguardia. Claro, sí. Gabriela Mistral le invitaron y ella no se sentía identificada con ese grupo. Claro. Pero generó todo un escándalo en la época para algunos hombres porque preocupados veían que las mujeres se iban a juntar quizás a hablar de qué y a lo mejor también qué secreto o copucha se difundían por ahí que ellos no querían que se supieran. Entonces... Claro. Pero es entretenida esa arista la historia porque como dices tú, o está poco escrita o está poco divulgada, pero no la conocemos muy bien. Y lo ideal sería que eso se integrara en los colegios, porque finalmente la memoria popular empieza a gestarse desde esos espacios formales de enseñanza. Entonces, si es que no se integra en materiales como los textos escolares, es difícil que cambiemos una visión de la historia más tradicional. El año antepasado nosotros hicimos un ejercicio con algunos colegios y partíamos una charla mostrándole imágenes de personajes históricos varones y personajes históricos mujeres. Y primero con los hombres los identificaban fáciles, Pedro de Valdivia, Bernardo Higgins, que son súper reconocibles, Arturo Prat. Y no solo les preguntábamos quiénes eran, sino luego qué habían hecho. Entonces Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile. Bernardo Higgins, el director supremo, el padre de la patria. José Miguel Carrera, lo mismo. Y luego les mostrábamos las de mujeres. Entonces Inés Suárez. Y prácticamente no la reconocían, la confunden con Juana de Arco muchas veces. Y al final, porque claro, iconográficamente hay ciertas similitudes. Y al final a veces había algún estudiante que te decía Inés Suárez y a continuación venía la pregunta, bueno, ¿y quién es ella? La amante de Pedro Valdivia. Claro. Después Javiera Carrera, no lo ubicaban en la representación visual, pero uno le decía, Javiera Carrera, sí. ¿Y quién es? La hermana de José Miguel Carrera. Entonces nosotros pues le decíamos, bueno, y cuando le mostramos a José Miguel Carrera, ¿por qué no me dijeron que era el hermano de Javiera? Claro. O de Pedro Valdivia es el amante de Inés Suárez, o por último el marido de Marina Ortiz de Carmela Carvajal de Prat. Claro. Entonces hemos fomentado en el fondo ese relato muy tradicional que a la larga se entiende, así mayoritariamente la historia fue protagonizada en el ámbito público por los hombres. Y acá y en todas partes, los padres fundadores de Estados Unidos son padres fundadores. Pero tendemos con eso a perpetuar una idea de que las mujeres no participaron en el pasado. Claro. Y eso es lamentable. No es restarle mérito a los hombres, pero falta darle a las mujeres. Puede ser que el sesgo esté que la historia se ha enfocado, por lo menos en esos siglos, mucho en la guerra. En la guerra y en la política. Conquistas, independencia. Entonces, la guerra básicamente aún es mayoritariamente ejercida por hombres, por una cuestión de fuerza. Claro. Vaya a ser uno si es verdad o no, pero claro, en ese tiempo, como eran todas conquistas, independencia, guerras, países que intervenían, todo era balazo, espada, pero había un mundo distinto, era la construcción social. Ese es el tema, porque uno dice, bueno, los hombres se fueron a la guerra, ¿y quiénes se quedaron manteniendo los negocios, trabajando, manteniendo los estados? En el fondo, fueron las mujeres, que uno tiende a pensarla como la dueña de casa, y no, las mujeres
en la Edad Media, por ejemplo, eran ellas las que cargaban con los negocios familiares, trabajaban la tierra. Entonces, falta hacerse esas preguntas, por último. Y ocurre lo mismo incluso con los espacios de la guerra. ¿Quiénes eran las enfermeras, las cantineras? Las mujeres a lo mejor no estaban cargando el fusil necesariamente, aunque algunas sí lo hicieron. Y tenemos algunas emblemáticas, como dices tú, como la Sargento Candelaria o como la misma Juana de Arco, que tampoco aparece mencionada en los textos ahora. Pero las demás estaban de todas maneras en los escenarios. Que fue la construcción de la República, que no es solamente sobre la base de balazo y espada. La República se construye la cultura. Pero fíjate que, por ejemplo, los libros de cocina son todos de mujeres. Claro, sí. Los libros de historia de la cocina chilena, de la no sé cuánto, todas mujeres. No hay ningún libro que yo conozca escrito por hombres. Ahora sí. Más recientemente sí, porque hay tremendos chefs que son varones, pero pensando en la cocina doméstica, estaba orientada, por supuesto, a la dueña de casa. Sí, y otro seco que hay, como lo mencionabas tú, si hay pocas mujeres en la historia, todas las mujeres de clase alta. O sea, el pueblo llano, historias de mujeres no tenemos idea. Ese problema porque se mantuvieron en el anonimato, pero tampoco significa eso que las mujeres de clase baja no hayan hecho nada. Por el contrario, cuando nosotros tendemos a pensar que las mujeres estaban en su casa dedicadas al cuidado de la familia y que tenían más bien un rol, entre comillas, pasivo, porque todas las que hemos sido madre de familia sabemos que eso no es un rol pasivo. Queda en ese tiempo más. Ese imaginario está asociado en realidad a las mujeres de élite. Y se decía las pálidas, esas que no salen de la casa y que las pálidas eran las pálidas. Pero las mujeres del pueblo siempre han trabajado e incluso han tenido que hacerlo muchas veces de manera informal, y ellas fueron en parte, mientras veíamos esta organización de mujeres de élite que luchaban, por ejemplo, por el ingreso a la universidad, por mayor educación letrada, etcétera, las mujeres obreras fueron las primeras en organizarse y en sindicalizarse para luchar por derechos laborales, no solamente para ellas, para sus maridos también. Y ahí hay grandes personajes como las que mencionaba hace un momento, Carmela Geria, Teresa Flores, que son mujeres que a principios del siglo XX lideraron grandes movimientos. O sea, hay historias de mujeres. Hay historias y por último, uno podría abordarlas en ese colectivo anónimo, pero es importante reconocer que también contribuyeron a la construcción de la sociedad. Claro, que ese es el punto. En el fondo es ver más allá de los próceres, cuál es las historias mínimas quizás, cómo cuando se iban a la guerra, cómo las mujeres seguían funcionando y mantenían a la República viva. Claro, porque los tipos se iban todos a pelear. A lo largo de toda la historia, uno puede ver eso mismo en el mundo romano o en la Edad Media europea. En Paraguay, que sacaron los hombres después de la guerra del Chaco, porque quedaron prácticamente puras mujeres. Ese fenómeno demográfico ha pasado muchas veces en la historia y efectivamente uno podría generar reflexión con ello. Entonces, yo creo que si uno presenta la historia así, al final también empiezas a presentarle a los mismos estudiantes otro tipo de personajes con los que uno puede empatizar, porque estos grandes próceres normalmente son personajes extraordinarios que evidentemente nos sirven como modelos de ciertos roles, pero también es importante promover la empatía y otras emociones para generar un mejor aprendizaje en la historia. Sí, ya solo hacerse la pregunta ¿por qué hay tan poco mujer en la historia de Chile? Ya es un ejercicio de pensamiento crítico. Claro, para tirar una cifra, en los textos que nosotros revisamos, finalmente encontramos que mujeres mencionadas con nombre y apellido, en el fondo los textos no alcanzan a ser 60, y de esas 60 hay por lo menos 15 que en realidad son diosas. Atenea, Venus, la Virgen María también está, no estoy diciendo que sea diosa, pero figuras en el fondo más bien de los imaginarios religiosos y mitológicos. Y en cambio, en el caso de los hombres, son más de 660 los que están mencionados. O sea, la diferencia es asimétrico total. Y aquellas que aparecen mencionadas, las mujeres como Javiera Carrera o como Marie Curie, no aparecen más de 2 o 3 veces. Y en el caso de los hombres, personajes como Stalin, por ejemplo, Hitler, Salvador Allende, aparecen más de 40 veces. Ya, está clarito. María Gabriela Huidobro, 1.000.000 de gracias por esta interesante conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Que tenga un muy buen fin de semana. Nosotros vamos a la música acá en Cuatro Cabezas.